Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor, queda en el Eh, uso de la palabra. Buenas noches. No tengo habilitación para los PPTs. ¿Podría habilitarme? A ver un momento. Ay, sí, se le ha quitado la opción de conflicto. Ahora sí, doctor, ahora sí debería tener la opción de Ya, ok. compartir. Gracias. ¿Se visualiza? Sí, doctor. Ahí lo vamos a ver. Ya, perfecto. Eh, Perfecto, ya. Porque vamos a estar revisando siempre el chat. Bueno, muchas gracias nuevamente a CEFOCAT por esta nueva oportunidad de llegar a todos ustedes con un tema tan importante y relevante referido al análisis y a las modificaciones del nuevo Código Procesal Constitucional. En efecto, el Código Procesal Constitucional, el cual regula los procesos constitucionales previstos en la Constitución, son 7 procesos, tiene una vigencia muy reciente, ¿no? Ha sido aprobado en julio, 27 de julio del 2021, tiene poco más de 2 años, por eso se denomina Nuevo Código Procesal Constitucional. Y repito, regula los 7 procesos que están establecidos en la Constitución. Me refiero al proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, denominados estos 4 procesos constitucionales de la libertad, y otros procesos que se encargan de la defensa objetiva y abstracta de la Constitución. Me refiero específicamente a los procesos de inconstitucionalidad, de acción popular y los conflictos de competencias o procesos competenciales. Muy bien. Los 4 primeros tutelan o restituyen los derechos fundamentales o constitucionales de la persona natural o de la persona jurídica, de derecho público o derecho privado. Depende qué derechos cuya tutela se pretenda, ¿no? Y los otros 3 últimos se encargan de defender la Constitución como norma suprema que gobierna o encabeza el ordenamiento jurídico de nuestro país. Muy bien. Más bien, como dijo nuestro anfitrión, vamos a ir recogiendo las preguntas que ustedes gentilmente nos estén haciendo a través del chat. Entonces decíamos, pues, que este código ha sido aprobado por insistencia en virtud de la ley 31.307. Déjeme contarle brevemente eh, cómo fue aprobado, ¿no? Primero, el Congreso de ese entonces envió al Ejecutivo un proyecto de Código Procesal Constitucional que reemplaza al derogado Código Procesal Constitucional que también regulaba los citados procesos constitucionales. Sin embargo, en lugar del Ejecutivo de aprobar este código, este cuerpo normativo, observó diversos artículos. Para ello, regresó este proyecto al Congreso para la modificación de estos artículos. Sin embargo, ya le quedaban muy pocos días al Congreso de ese entonces, fue un Congreso anterior al presente, y aprobó por insistencia este código, ¿no? Es decir, por insistencia del mismo Congreso, sin necesidad de la promulgación del Ejecutivo, del Gobierno Central. Y esto es perfectamente válido, ¿no? Que el Congreso pueda aprobar esta norma. Sin embargo, más adelante fue objeto de 2 demandas de inconstitucionalidad, la última interpuesta y tramitada ante el Tribunal Constitucional, demanda que fue interpuesta precisamente por el Poder Judicial, cuestionando algunos artículos o cuestionando la constitucionalidad de esos artículos. Y habría que precisar que esta demanda fue totalmente declarada infundada, ¿no? Es decir, que el Tribunal Constitucional de, eh, estableció finalmente la validez y la constitucionalidad de esta norma infraconstitucional. Porque como ustedes pueden ver,
contra las normas infraconstitucionales como leyes o normas con rango de ley, se puede interponer demanda de inconstitucionalidad. Esta es una norma infraconstitucional y se estableció la constitucionalidad, la validez de los artículos cuestionados en esa demanda. Entonces, queda vigente en su totalidad. Además, el Tribunal Constitucional aprovechó para establecer la aplicación de algunas normas, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Este código, como todo código procesal general, tiene un cuerpo axiológico, ¿no? Me estoy refiriendo al título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, que en buena cuenta recoge parcialmente lo que establecía el derogado código, pero hace algunas precisiones y algunas incorporaciones. Por ejemplo, nos habla lo que ya hemos dicho precisamente, que este código tutela los 7 procesos constitucionales antes mencionados, que se encuentran previstos en los artículos 200, 202, inciso tercero de la Constitución. Eso nos dice el artículo 1 del título preliminar. ¿Qué nos dice el artículo 2? Nos establece la finalidad de estos procesos constitucionales, que no son otras que la de garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o derechos fundamentales, que para mí es lo mismo, que se encuentran reconocidos en la Constitución, norma suprema. Norma, pues, que habría que señalar que encarna valores, principios, bienes, derechos fundamentales, repito, de la persona natural y de la persona jurídica, tanto de derecho público como de derecho privado. Pero también aquellos derechos que se encuentran o que se denominan derechos humanos, ¿no? Y había que aquí hacer una distinción. Cuando hablamos del ámbito interno nacional, nos debemos referir a los derechos fundamentales o derechos constitucionales que se encuentran reconocidos en la Constitución. Pero cuando hablamos de derechos humanos, son aquellos que son materias de tratados internacionales, celebrados y suscritos por el Estado peruano. Bueno, celebrados, suscritos y ratificados por el Estado peruano con organismos internacionales, por ejemplo, como la EA, las Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, ¿no? Entonces, en virtud del cual el Estado peruano se ha comprometido a respetar y no vulnerar o no violar los derechos humanos de los ciudadanos peruanos, de aquellos que habitan en nuestro territorio, ya sea extranjeros, por ejemplo, bajo diversas condiciones como asilados, residentes, nacionalizados, etcétera. Entonces, otra precisión al respecto, cuando hablamos de derechos humanos, nos debemos referir a que derechos humanos a nivel interno o doméstico son los denominados derechos fundamentales o derechos constitucionales. Entonces, esa es la finalidad de los procesos constitucionales antes mencionados, ¿no? Garantizar que se efectivicen, que se garanticen, que se ejerzan los derechos que se encuentran, los derechos constitucionales que se encuentran en la Constitución y los derechos humanos, que son materias precisamente de los tratados de derechos humanos. Muy bien. Y además, otro de los fines es garantizar la primacía o la supremacía de la Constitución como norma suprema, como norma que encabeza el ordenamiento jurídico. Debajo de ella se encuentran las normas infraconstitucionales, como hemos señalado, como leyes o normas con rango de ley, y más abajitos, en un tercer nivel, las normas infralegales como las resoluciones administrativas, los reglamentos en general. Y además, la Constitución tiene fuerza normativa, es decir, vinculante, por lo mismo, ¿no? Porque encarna derechos, valores, bienes y principios constitucionales, debe ser obedecida tanto por gobernantes como por gobernados. Ninguna persona, nadie está exento de cumplir lo que la Constitución manda. Muy bien. ¿Cuál es digamos, rápidamente, porque prácticamente vamos a analizar todo el código, vamos a tratar de agarrar o de tomar algunas partes más importantes en esas 2 horas, que en realidad debería haber sido 3, ¿no? Es un código bastante extenso, pero bueno, vamos a concretizar, ¿no? Digamos que los procesos constitucionales en mención se desarrollan bajo ciertos principios. ¿Cuáles son estos?
la dirección judicial del proceso. ¿A cargo de quién está esta dirección judicial del proceso? A cargo de los jueces constitucionales, jueces del Poder Judicial, jueces constitucionales del Poder Judicial que integran juzgados y salas constitucionales, así como por los jueces del Tribunal Constitucional. En buena cuenta, estos magistrados del tribunal, los 7 magistrados, son jueces constitucionales, ¿no? Cuya vigencia, mandato está establecido en la Constitución. Entonces, ellos son los que dirigen el proceso. ¿Hasta qué? Hasta lograr el objetivo. ¿Cuál es la restitución, la tutela de los derechos fundamentales o derechos constitucionales, o que se ordene el cese de amenaza de esta vulneración de estos derechos? Es decir, todavía no se han vulnerado o afectado, lesionado, violado estos derechos. Sin embargo, existe una amenaza cierta e inminente de que ello va a suceder. Entonces, se puede instaurar básicamente los 4 procesos constitucionales de libertad: amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, para que cese la amenaza de vulneración de estos derechos, así que nunca se viole. Bien. ¿Cuál es otro de los principios? El de economía, ¿no? Economía procesal, algo similar con lo que sucede con el Código Procesal Civil, ¿no? Economía, que es decir, que con los recursos logísticos, humanos, materiales, se logren los fines de los procesos, ¿no? Antes mencionaba, ¿no? Digamos, con el ahorro correspondiente, ¿no? Ahorro en tiempo y dinero, ¿no? Luego, inmediación, y sobre todo esto se aplica en la audiencia única, que es una de las novedades del nuevo código. Inmediación del juez que tenga un contacto directo con las partes, ¿sí? Con las partes demandantes, con la parte demandada, ¿no? No solamente para tomarle sus declaraciones, ¿no? Una vez instaurado este proceso, sino que en la audiencia única que se va a dar, o que se podría dar en los procesos constitucionales de libertad, repito, amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, solamente estos 4, el juez tenga el contacto directo con esas partes, para que pueda en esa audiencia o dentro del plazo de 10 días emitir la sentencia correspondiente. Muy bien. Otro de los principios, socialización procesal, que significa que las partes deben tener igualdad de oportunidades al interior del proceso constitucional en general. No interesando que la posición económica de alguna de las dos, o el poder o el estatus económico que alguna de estas pueda tener. Y el principio de gratuidad en la actuación del demandante. El demandante, que se extiende muchas veces al demandado, salvo ciertas excepciones, ¿no? Bueno, imagínense, un demandante con la afectación de sus derechos, que encima se le cobre tasas y aranceles, imposible, ¿no? Salvo en los procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas contra resoluciones judiciales, es decir, personas jurídicas que interpongan demandas de amparo o habeas corpus, y a través de esas demandas se cuestionen resoluciones judiciales emitidas en procesos ordinarios. Muy bien. Nos dice además este artículo que el juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo los casos expresamente señalados por este código. Es decir, acá no existe abandono del proceso. Puede haber desistimiento, pero no abandono. Si alguna de las partes desaparece temporalmente del proceso, el juez o los jueces constitucionales o el Tribunal Constitucional tiene que llevar a cabo el proceso hasta su terminación, y se restituya o se ordene el cese de amenaza de violación de estos derechos. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. El amicus curiae es otra, esto sí es una novedad en el nuevo código, ¿ah? Lo anterior más o menos recoge lo que ya el código anterior establecía, ¿no? El amicus curiae es aquella persona natural o jurídica que puede contribuir, digamos, a resolución de una controversia constitucional. Es un invitado por el juez o la sala constitucional o el tribunal constitucional. Los invita para que emitan una opinión técnica o jurídica, ¿no? Puede ser una opinión científica también, no jurídica, ¿no? Son personas de reconocida solvencia en estos temas, ¿no? No son partes del proceso, actúan como una especie de peritos, emiten su opinión y solamente pueden presentar un escrito, un informe oral respecto a la opinión que se le consulta, nada más. No es parte, tampoco puede presentar otro tipo de escritos, ni puede presentar recursos al interior de los procesos constitucionales. ¿Quién actúa muchas veces como amicus curiae? La Defensoría del Pueblo, ¿no? En materias jurídicas, en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el juez o la sala constitucional o el TC puede, digamos, considerar o tomar como válida su opinión o no.
lo que opina el amicus curiae no es vinculante, no es obligatorio. El precedente vinculante sí recoge el Tribunal Constitucional, recoge del anterior, pero establece ciertas definiciones. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es el único que establece el precedente vinculante, pero no es el único. Digamos, también la Corte Suprema, ¿no? Pero en materia constitucional nada más. Me voy a explicar. El Tribunal Constitucional aprovecha un caso que llega a su sede y dice, acá hay una controversia interesante, acá hay una, por ejemplo, antinomia de normas, acá hay un vacío, acá hay un tema que hay que definir respecto a la tutela de derechos fundamentales. Entonces, voy a aprovechar una sentencia, establezco reglas jurídicas que son vinculantes u obligatorias, tanto para los jueces constitucionales como para los jueces ordinarios del Poder Judicial, ¿no? O sea, cuando hablamos jueces ordinarios, nos estamos refiriendo a jueces penales, civiles, contenciosos administrativos, laborales, etcétera, que no son que no conocen materias o temas constitucionales. Entonces, el tribunal establece reglas que deben ser obedecidas, deben ser acatadas, ¿no? Incluso pueden ser invocadas por las partes cuando inicien o instauren algún proceso constitucional. Entonces establece reglas jurídicas, reglas que en buena cuenta podrían convertirse en, digamos, pueden positivizarse a través de las normas infraconstitucionales, por ejemplo, a través de los códigos procesales, a través de una ley específica. Entonces el tribunal establece una regla ante un vacío, ante una antinomia entre normas, una antinomia entre una norma infralegal con la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el tribunal puede apartarse de un precedente que haya establecido también, y lo debe señalar en el nuevo precedente. Existen más de 50 precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ¿qué materias, no? Materia penal, materia previsional, laboral, proceso de cumplimiento, arbitraje, el caso María Julia, por ejemplo, muy interesante, ¿no? No vamos a especificarlos porque de eso no se trata en la clase, de repente, más adelante hacemos otro evento con CEFOCAP. Bueno, el tribunal puede crear, modificar, apartarse o dejarse sin efecto un precedente vinculante y para ello requiere la reunión de los 7 magistrados que lo integran, incluyendo el presidente actual, pero para crear o modificar o derogar un precedente se requiere por lo menos 5 votos de los 7. La Corte Suprema, decíamos, puede crear un precedente vinculante en los procesos de acción popular, ¿no? Que, digamos, es el único de los procesos constitucionales que jamás va a llegar al Tribunal Constitucional. O sea, lo demás sí, pero la acción popular no. Se interpone la demanda ante la Corte Superior de Justicia de la República correspondiente y puede ser conocido ya sea en consulta o apelación por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que es la segunda instancia. No llega jamás al Tribunal Constitucional. Entonces, la Corte Suprema, esta sala de la Corte Suprema, puede establecer también un precedente vinculante solo, repito, en los procesos de acción popular. Nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a avanzar un poquito. Nos habla el artículo 7º de la interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales, ¿no? Y nos dice que el contenido y alcance de estos derechos deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos hablado. Esto tiene que ver con el control de convencionalidad cada día más de moda, ¿no? Los tratados sobre derechos humanos, que Perú ha celebrado diversos, y así como las decisiones de los tribunales internacionales, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué más nos dice este artículo? Cuando existe incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, porque puede haber, es decir, una norma de Tratado de Derechos Humanos Internacionales y una norma de la Constitución, la Judicatura Constitucional preferirá aplicar, en el caso concreto, aquella norma que favorezca a la persona y a sus derechos humanos. Muy bien. Nos habla de aplicación supletoria y no o sea, respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, los fallos de estas instituciones, y de aplicación subsidiaria
de las normas procesales, por ejemplo, en el Código Procesal Civil. Aquí se establece, ya entrándole al articulado correspondiente, la finalidad de los procesos, constitucionales, de la libertad. Repito, y esto que por favor quiero que quede claro. Los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Vamos a decir en qué consiste la tutela de estos procesos. Básicamente, no es la clase de procesal en específico, pero vamos a señalar. Por ejemplo, el habeas corpus tutela los derechos a la libertad personal y a los derechos conexos que conforman la libertad individual. El amparo tutela otros derechos distintos a lo que son materia del habeas corpus y el habeas data. Es decir, el amparo tutela derechos de dimensión espiritual, de naturaleza económico, social y cultural. Los derechos están establecidos, ojo, en este código. Felizmente, ¿no? La suerte nuestra. El habeas data tutela dos derechos, básicamente. Derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Brevemente, acceso a la información pública, cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país puede solicitar información a entidades públicas respecto a las funciones que cumple, a los funcionarios que laboran allí, etcétera, ¿no? Salvo aquella información que sea reservada por ley o por seguridad nacional, o también cuando se trate de secreto bancario y reserva tributaria. Incluso, como vemos en medios de comunicación, existen las unidades de investigación. ¿Sí? Muy bien. Y también tutela otros derechos a la autodeterminación informativa. Eso sí le compete exclusivamente al titular de esos derechos. Es decir, por ejemplo, una persona titular de derechos puede solicitarle a una entidad pública o privada que no difunda derechos porque puede afectar su imagen o reputación, o que modifique estos datos que se encuentran en banco de datos, modifique, actualice, borre, indique dónde se encuentran estos datos, porque esta información puede servirle para iniciar otro proceso. Y el proceso de cumplimiento se instaura contra cualquier ciudadano, cualquier administrado, interpone contra entidades públicas, específicamente son entidades públicas o servidores públicos, los demandados renuentes a cumplir una norma legal a la que están obligados o a ejecutar un acto administrativo firme, ¿no? Que va a beneficiar, evidentemente, al titular de ese acto, al administrado, ¿no? Interpone su demanda y no le envía una carta notarial o en mes de partes, no cumple, puede iniciar una demanda de cumplimiento. Muy bien, entonces, hemos hablado brevemente de qué consisten estos procesos y la finalidad de estos son proteger derechos constitucionales o derechos fundamentales, que para mí son lo mismo. Yo sé que para otros constitucionalistas no es lo mismo, ¿no? De naturaleza individual o colectiva. Entonces, ahí veía lo que nosotros decíamos, ¿no? Individual, o sea, del ciudadano o ciudadana de pie, derechos que se encuentran en la Constitución, en su gran mayoría, a partir del artículo 1, ¿no? ¿Qué nos dice? Recordarán ustedes, la persona humana es el fin supremo, la sociedad, el Estado, etcétera, etcétera. Todos tenemos el deber de protegerlo. De ahí viene derecho a la salud, a la educación, a la libertad, seguridad, libertad de trato, inviolabilidad de domicilio, a libertad de opinión, al trabajo, a la pensión, a la salud, etcétera, etcétera. Etcétera. Pero también la persona jurídica tiene ciertos derechos. No olvidemos que nuestra Constitución estableció que la persona jurídica, o sea, la empresa, también tiene derechos. No lo mismo de la persona natural, ¿no? Derecho, por ejemplo, al trabajo, puede ser, o a la imagen, la libertad de empresa, ¿no? Nuestra Constitución ha establecido la economía social de mercado, ¿no? Libertad de empresa, ¿no? El Estado es subsidiario, ¿no? Y ahí es uno de los debates políticos más importantes de la actual Constitución. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos procesos? Reponer las cosas al Estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. No, o sea, de los tres, habeas corpus, amparo y habeas data. O sea, la finalidad de estos tres procesos es esa. Es decir, en palabras mías,
a la restitución del ejercicio de estos derechos fundamentales o constitucionales. O que se ordene digamos, el cese de amenaza y violación de estos derechos. Ya hemos dicho por qué. ¿Sí? Y en el caso de cumplimiento, repito, que se cumpla un mandato legal o un acto administrativo firme por parte de la administración pública. Ya sabes, si tienen preguntas, pueden hacérmelas, ¿ah? A través del chat. Vamos a ir respondiendo. No sé si se entiende, está claro el tema, estamos yendo muy rápido, etcétera, etcétera. No está de acuerdo con esto en el servidor de repente. Algunas que me haya visto o escuchado antes, seguramente que sí. Bueno, la demanda, también referida a los 4 procesos constitucionales, tiene ciertas particularidades, ¿no? En el habeas corpus, dijimos, y es un tema que a mí más me gusta porque precisamente yo trabajo en la Comisión de Habeas Corpus del Tribunal Constitucional del Perú, como dijo nuestro anfitrión presentador. Además, tenemos algunos trabajos escritos, algún libro para ir escrito, o libros colectivos sobre dicha materia. El habeas corpus que tutela derechos tan importantes como la libertad personal y derechos conexos, ¿no? Es decir, se puede interponer cuando una persona haya sido arrestada o detenida de forma arbitraria. Se interpone para que se le restituya de inmediato su libertad. Una persona que haya sido arbitraria o injustamente detenida no puede estar en esa situación un minuto más. Debe inmediatamente restituirse su libertad. Muy bien. Entonces, en el habeas corpus, a diferencia de los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, la demanda puede presentarse de forma más flexible, más informal. ¿Cómo? Por escrito o de forma verbal. Cuando sea por escrito, puede ser a manuscrito, puede ser con máquina de escribir o por computadora. Me han hecho una pregunta, después la respondemos. Entonces, y puede ser verbalmente. ¿Cómo puede ser verbalmente? Por ejemplo, cuando la persona detenida está imposibilitada de hacerlo, la demanda puede interponerla a alguien en su favor o en su beneficio. ¿Quién puede ser esa otra persona que interponga la demanda? Puede ser su esposa, esposo, abogado, abogada, amigo, compañero de CEFOCAT, vecino, etc. No se necesita representación en el habeas corpus, ¿ah? Poder de representación, ningún tipo de poder. Cosa distinta en los otros 3 procesos constitucionales de libertad. Entonces, incluso en el habeas corpus, dada la necesidad de la tutela urgente, se puede interponer la demanda a través de los medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Muy bien. Entonces ya se están ustedes imaginando cuáles son estos, ¿no? Facebook, Twitter, WhatsApp. ¿Son idóneos? ¿Por qué no? Correo electrónico, ¿por qué no? Antes el derogado código hablaba de fax o correo electrónico, ¿no? Bueno, el fax todavía se utiliza, entiendo yo, ¿no? Suena medio ya anticuado, pero muy bien. Y cuando la demanda se interpone verbalmente, por ejemplo, una persona está detenida, acude la esposa ante el juez constitucional, y la esposa o esposo no es abogado, es lego en derecho, y no tiene tiempo ni dinero para contratar abogado o abogada, puede hacerlo él mismo. Nada obsta que no. ¿Sí? Se pone el mismo. Entonces, ¿cuál es su obligación? Primero, se presenta ante el juez constitucional. Entonces, el juez constitucional le tomará su declaración y la plasmará en un acta. Es decir, la persona demandante señalará o suministrará de forma sucinta la relación de hechos que configurarían la detención arbitraria de esta persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se levanta pues un acta que firma el juez, la parte demandante y el secretario cursor. Cosa distinta sucede cuando se interpone la demanda en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. Hay que señalar todo lo que dice del ítem 1 al 7.
legislación del juez ante que se interpone, nombre, identidad y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, relación numerada de los hechos que constituyan violación o amenaza de violación de un derecho o derechos constitucionales, estos derechos constitucionales amenazados o violados, el petitorio, la firma del demandante, representante, si es que acude a través de sus representantes, sobre todo en personas jurídicas, o de su apoderado y abogado. Y una novedad, me parece muy interesante, señores colegas, varones y mujeres, colegas abogados y abogadas, es que aquellos lugares donde predomina el quechua, aymara y demás lenguas aborígenes hermosas de nuestro gran país, la demanda que se interponga por escrito o verbalmente será interpuesta en estos idiomas. ¿Y esto qué significa? Significa, pues, que se obligará a que los jueces y juezas constitucionales que integren, ojo, salas, juzgados y salas constitucionales, y por qué no decirlo, el Tribunal Constitucional, hablen y entiendan estos hermosos idiomas. Yo recuerdo en el pleno anterior, el magistrado, un querido magistrado, doctor Miranda Canales, hablaba en quechua, que es ayacuchar. Entonces, más cuando había una delegación que visitaba el tribunal, de una localidad de nuestro país, de la sierra de nuestro país, él hablaba en quechua, era muy interesante, muy bonito, ¿no? Entonces, esto va a obligar a la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial, que incorpore magistrados, magistradas, personal jurisdiccional que hablen, entiendan y escriban. Esto es inclusivo, ¿no? Es más, si ustedes visitan el local del Tribunal Constitucional, sobre todo la casona antigua, verán letreros en quechua y en aymara. Muy bien. El turno. El turno. Los procesos constitucionales se ejecutarán lo establecido para el turno en cada distrito judicial, salvo en los casos del habeas corpus. Dijimos, repito, el habeas corpus tiene una naturaleza especialísima, porque su instauración sirve para que se restituya la libertad a una persona injusta arbitrariamente detenida. Ojo, también hay otros derechos que son materia de protección a través del habeas corpus. Muy bien. Entonces, digamos, en las demandas de amparo, habeas y cumplimiento se tiene que interponer de lunes a viernes de 8 a 4:45 p.m. De 8 a 4:45 p.m. Muy bien, como cualquier otra demanda de los procesos ordinarios. Pero en el habeas corpus no. La demanda puede ser interpuesta 24/7, los 365 días del año, que incluye sábados, domingos y feriados. ¿Por qué? Dijimos, repito, que una persona detenida no puede estar estando detenida, no puede seguir no puede seguir detenida, no importando la hora, ¿no? Puede interponerse la demanda a las 3 de la mañana, por supuesto que sí, para obtener su libertad. Un 24 de diciembre o un 28 de julio, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Bueno, si no hay jueces constitucionales, habrá jueces penales de turno. Siempre va a haber un juez penal de turno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La defensa pública. En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento, el demandante o la demandante que no cuente con recursos económicos o se encuentre en situación de vulnerabilidad, más aún por la crisis económica, por el COVID-19, puede recurrir a la defensa pública. ¿Cuáles son los abogados que integran la defensa pública? Esencialmente, los colegas, varones y mujeres, del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, ¿no? Colegas. Además, de ser posible que sean especialistas en derecho constitucional o procesal constitucional. Pero de no ser posible, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a responder la pregunta del colega antes que se nos olvide, por favor. Dice Williams Moreto. Doctor, buenas noches. ¿Los tratados internacionales pertenecen al bloque de constitucionalidad? No. Los tratados internacionales pertenecen al bloque de convencionalidad. De constitucionalidad pertenecen lo que son la Constitución, las normas constitucionales o no, perdón.
Me estaba confundiendo. A ver, a ver, a ver. Sí, disculpen, vamos a hacer un remember. A ver, ahora que recuerdo, bloque de constitucionalidad, vamos a explicar un poquito qué, ¿ah? Vamos a hacer un remember, disculpen, había confundido un poco el tema. El bloque de constitucionalidad lo integran, a ver, aquellas normas que se encuentran fuera de la Constitución. Es un tema medio complejo, ¿ah? Entonces, no, la Constitución, ojo, no regula todos los derechos constitucionales, increíblemente. La objeción de conciencia, por ejemplo. U otro tema, que tiene que ver con el servicio militar, que es voluntario, ¿no? ¿O qué otro derecho puede ser? Y eso se encuentra, por ejemplo, los derechos que, en los derechos que son materia de tutela a través de la habeas corpus, ¿no? El derecho a prestar el servicio militar de forma voluntaria, ¿no? Un joven o una joven no desea al servicio militar en edad de hacerlo por cuestiones religiosas, convicciones ideológicas, filosóficas, etc. No está en la Constitución, pero sí se encuentra en una norma de inferior jerarquía, en una norma infraconstitucional, como es uno de los artículos del Código Procesal Constitucional. Entonces, esas normas que están fuera de la Constitución integran el bloque de constitucionalidad. Pero a nivel interno, yo me atrevería a decir que también lo integran los fallos internos nuestros. Ejemplo, sentencias del Poder Judicial en materia constitucional y del Tribunal Constitucional en materia constitucional. Pero también integraría, entiendo yo, sí, los fallos internacionales sobre derechos humanos. Poco que me rectifico el anterior. Había confundido el tema. Entonces, esos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pueden ser invocados en una demanda constitucional y que pueden ser incorporados en una sentencia constitucional, sí, precisamente integrarían, a mi modesto entender, yo sé que puede haber discrepancias, el bloque de constitucionalidad. Repito, las normas del bloque de constitucionalidad son aquellas que están fuera de la Constitución, pero pueden ser invocadas y pueden ser señaladas en una sentencia, incluso a través del principio iurat novi. No sé si con esto respondo la pregunta. La segunda pregunta nos dice, doctor, ¿cómo puedo hago para encontrar un juez constitucional o penal fuera de los horarios del PJ? Bueno, juez penal de turno. Debe haber un juez penal de turno. Debería haber. Creo yo, entiendo yo que hay un juez penal de turno. Yo no trabajo en el Poder Judicial, pero entiendo yo que sí hay un juez penal de turno. Que puede, digamos, admitir a trámite la demanda y luego enviarla al juez constitucional o al juez penal correspondiente. Bien, ya saben, hagan sus preguntas en el chat. Esto de acá ya no lo vamos a comentar. Bueno, brevemente, ¿quién representa a los funcionarios demandados, como jueces y juezas fiscales? El procurador. El procurador es incluso contra quien debe interponerse la demanda, aunque nada obsta que sea contra estos magistrados, y es el que en buena cuenta, aquí se podrá notificar la demanda. Quien va a contestar la demanda. Muy bien. Prohibición del rechazo liminar. Guarda colación con lo anterior que veníamos diciendo. Ojo. Y esto se ha establecido en el artículo 6. Esto sí es algo que distingue a lo que establecía el derogado Código Procesal Constitucional. En el derogado Código, digamos, las demandas podían ser rechazadas in limine por el juez constitucional, ¿no? Es decir, que el juez en su primera resolución, cuando advertía que el tema o la controversia versaba por un tema que no era constitucional en estricto, sino un tema legal, ¿no? Es decir, era un derecho legal y no un derecho constitucional. O la petición estaba fuera del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, ¿no? O, por ejemplo, el tema era un absurdo, ¿no? Un despropósito. Y créame que sí hay demandas de ese tipo. Lamentablemente hay abogados que interponen ese tipo de demandas. No sé si es por sacar algún dinero a sus clientes, déjenme decirlo con sinceridad, por sorprender o por
intentar sorprender al órgano jurisdiccional o porque simplemente sufre alguna anomalía psíquica, ¿no? Hay abogados que sí, que interponen, y créanme que las haya, revisen la página web del tribunal, demandas seriales. Demandas seriales. Con la misma pretensión o similares pretensiones, no obstante que anteriormente han sido desestimadas sus demandas, incluso han sido multadas. El otro día vi un caso, un abogado ha sido multado ya reiteradamente por interponer demandas destinadas al fracaso. Sin embargo, el código ha establecido que ninguna demanda ahora debe ser rechazada in limine, no puede ser declarada improcedente in limine. Es decir, que el juez constitucional, aunque sea un despropósito la demanda, aunque sea un absurdo, aunque esté fuera del contenido, aunque se trate de un tema legal, tiene que admitir a trámite la demanda, sí o sí. ¿Y qué ha considerado el legislador para ello? Defender de mejor manera los derechos fundamentales de los justiciables, ¿no? Entonces, esto se aplica solamente en los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Causales de improcedencia son similares a las que establecía el nuevo código, pero se ha eliminado una en la práctica. Vamos a señalar rápidamente, ¿no? ¿Cuál es la que se ha eliminado, ¿no? A ver, acá. Muy bien. Digamos, cuando la afectación ha cesado antes de la interposición de la demanda. Pero el tribunal esto lo ha remediado, digamos, con una creación jurisprudencial, ¿no? Muy bien. Vamos a señalar rápidamente esto. Causales de improcedencia, artículo 7. Esto solamente, ojo, repito, estas son las reglas para los 4 procesos constitucionales de libertad. En los otros 3 no han cambiado mucho las reglas, así que no vamos a explayarnos mucho, solamente a estos. Muy bien. La primera se repite lo que establecía el derogado código, es decir, que la demanda será declarada improcedente, lo que decíamos, ¿no? Cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, ¿no? O sea, cuando el tema no está, digamos, relacionado con la protección o la restitución de un derecho constitucional o no guarde relación con el cese de amenaza de vulneración de uno de estos derechos. Muy bien. Entonces, pero ustedes estarán preguntando, pero si el juez, según el artículo 6 mencionado por el profesor, el juez está impedido de rechazar in limine la demanda, ¿qué puede hacer cuando el tema no versa sobre un tema constitucional? Bueno, en la práctica el mismo código le ha dado una solución. Es más, el juez tiene que admitir a trámite la demanda. Una vez admitida, se inicia lo que se denomina una sumaria investigación. Luego de ello, tiene que correrle traslado a la parte demandada, que puede ser uno o varios demandados. O sea, notificarle con la demanda, con el auto que él admite a trámite y con los anexos de la demanda, para que la parte demandada conteste la demanda, ¿no? Bueno, es su facultad, es su decisión, en buena cuenta, ¿no? Contestar y negar la pretensión constitucional. Muy bien. Entonces, el juez, a la vez, el juez constitucional, que está, digamos, emplazando o notificando la parte contraria, está convocando a una audiencia única, en la cual participarán parte demandante con parte demandada, asistidas con sus respectivos abogados defensores, donde se debatirá la pretensión constitucional, las pruebas, los alegatos de ambas partes que defenderán sus posiciones. Muy bien. Y el juez puede emitir sentencia en esa audiencia o dentro del plazo de 10 días de realizar. Sin embargo, con la contestación de la demanda, el juez ya se puede formar una convicción, es decir, admitió a trámite, corrió traslado a la parte demandada contesta la demanda, niega la pretensión, y el juez, revisando la demanda y la contestación de la demanda en los anexos, advierte pues que el tema está fuera del contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. O el tema es un despropósito, un absurdo, está fuera, es un derecho legal y no constitucional. En esos casos, el juez
puede ya, sin necesidad incluso de convocar la audiencia única, puede que no haya convocado, sin necesidad de convocar la audiencia única, puede que allí declare improcedente la demanda. O sea, la declarará improcedente luego de haber sido admitida, no antes, o no simultáneamente. Muy bien. Otra causal, cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección de derechos amenazados o vulnerados, salvo cuando se trata de los procesos de vías corpus. Es decir, existen otras vías propias de los procesos ordinarios que puede, digamos, restituir de igual o mejor forma los derechos que en los procesos constitucionales. Y esto se da básicamente, no sé si aquí en esta clase hay laboralistas, e incluso con la nueva ley procesal del trabajo, ya no es necesario acudir a la demanda de amparo laboral, porque incluso el tribunal ha establecido cierta jurisprudencia. Entonces, es más, tengo entendido que los jueces ordinarios laborales son muy intuitivos, son muy expeditivos, a pesar de la sobrecarga, e incluso aplican normas orales adversariales, ¿sí? Adversariales. Muy bien. Entonces, acudir a esas vías, porque las vías constitucionales o los procesos constitucionales son excepcionales, son residuales. Lamentablemente, hay colegas, hay que decirlos, que confunden los temas, ¿no? Seguramente no son alumnos de CEFOCAP. Entonces, creen o pretenden extender el debate de los procesos ordinarios a los procesos constitucionales, como si se tratara de una tercera instancia. Muy bien. Entonces ya saben, los procesos constitucionales son residuales, son excepcionales y solamente van a resolver pretensiones de naturaleza eminentemente constitucional. Muy bien. Luego, como una tercera causal de improcedencia, es cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, una persona X, persona natural o jurídica, persona natural o jurídica, acudió a un proceso ordinario anterior o a un proceso constitucional. Y en ese proceso anterior obtuvo una sentencia, por ejemplo, que desestime su pretensión, que declara infundada la demanda. Entonces, ahí se produce lo que se denomina cosa juzgada. Cuando un tema se cerró con una sentencia de fondo que desestime, por ejemplo, una demanda y que constituya cosa juzgada, esa pretensión que estuvo contenida en esa demanda, en esa sentencia, no puede ser llevada nuevamente a la vía constitucional a través de los procesos constitucionales de la libertad, porque van a declarar improcedente la demanda. Otra causal de improcedencia es cuando no se hayan agotado, bueno, antes de, en el segundo inciso, no se aplica para el habeas corpus. Solamente para los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, me olvidaba. En el habeas corpus tiene sus propias reglas. Además, no existiría otro proceso que sirva para la restitución de la libertad de una persona arbitraria o injustamente detenida. Muy bien. ¿Qué otra causal? No se hayan agotado las vías previas para, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus. Tampoco no hay vía previa para el habeas corpus. En el amparo se da, y el código también lo establece, ¿no? Incluso como excepción, ¿no? Como excepción. A ver, por ejemplo, una persona X interpone una demanda constitucional ante el primer juzgado constitucional de Lima el día de hoy. Hoy es lunes. El día de mañana interpone una segunda demanda con similar pretensión ante el segundo juzgado constitucional de Lima. El día miércoles una tercera demanda constitucional ante un tercer juzgado constitucional invocando la misma pretensión. ¿Qué va a pasar acá? Que hay un riesgo, ¿no? Que podría haber fallos implicantes o contradictorios. Es decir, en
la demanda del día de hoy, la demanda puede ser declarada infundada, infundada. La de mañana fundada y la de pasado mañana improcedente. ¿Cuál se aplica? ¿Cuál se ejecuta? Perjudica el proceso, perjudica al sistema de justicia y perjudica sobre todo a su patrocinado o patrocinada. Y créanme que lamentablemente hay colegas que interponen demandas similares ante diversos juzgados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el segundo y tercer juzgado? O declarar improcedencia de sus demandas o remite los actuados al primer juzgado para que se produzca la acumulación. Pero también será declarada improcedente la demanda cuando haya litipetencia, es decir, que hoy día se interpone la demanda, una demanda constitucional, corre un tiempo y de aquí a 2 meses se interpone una segunda demanda con similar pretensión a la de hoy. Entonces, la del segundo se puede declarar improcedente porque hay litipetencia. También, si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre poderes del Estado o temas que tengan que ver con demanda de inconstitucionalidad o competenciales, no son materia de los procesos constitucionales de libertad. También cuando se vence el plazo se establece en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. Sus respectivos plazos o el plazo de 60 días para interponer la demanda, contados a partir de la afectación del derecho. A partir de hoy se afecta, mañana corre 60 días hábiles. Pasados los 60 días hábiles no se puede interponer la demanda. La parte contraria puede deducir la decisión de prescripción o el juez declararla de oficio. A ver. ¿Qué más? Salvo en el habeas corpus. En el habeas corpus no hay plazo. La afectación puede haber sucedido hace 50 años, como por ejemplo con el habeas corpus instructivo, una persona puede ser detenida desaparecida, los familiares interpongan en la demanda para que aparezca esta persona, sus restos, y además se investigue y sancione a los responsables. Muy bien. El código ha establecido también que se puede interponer demanda, esta es una novedad, durante los procesos o los regímenes, perdón, de sección. Los regímenes de sección, según el artículo 137 de la Constitución, están compuestos por el estado de sitio y por el estado de emergencia. El estado de sitio se decreta cuando se produce algún conflicto interno o entre peruanos y peruanas o alguna guerra exterior o grave amenaza de que ello ocurra. Durante el régimen o el estado de sitio no se suspenden si se restringen derechos fundamentales. Cosa distinta es cuando se decrete el estado de emergencia. El estado de emergencia, ¿no? Tan de moda, ¿no? El estado de emergencia por cuestiones sanitarias, COVID-19, que lo hemos sufrido por algunos meses, los peruanos, ¿no? Y ustedes saben por qué razones, para que no haya contacto, para que no haya contagios, o por estado de seguridad, ¿no? Recientemente, ¿no? En Lima se ha decretado el estado de emergencia por seguridad en 2 distritos, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, ¿no? La criminalidad parece que está incontenible, ¿no? Entonces, también puede ser el estado por desastres naturales, fenómeno del Niño, ¿no? Son temporales, dictados en virtud de decretos supremos por el Ejecutivo con aprobación del Consejo de Ministros. 2 meses, renovables, etc. Y durante los regímenes o los estados de emergencia, como ustedes están viendo en estos distritos, y en Subiana también me olvidaba, se pueden suspender, bueno, es un término que a mí no me gusta, no restringir, porque los derechos no desaparecen, restringir derechos fundamentales a la libertad, seguridad personales, libertad de tránsito, libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio, ¿no? Entrar las Fuerzas Armadas, apoyar, ¿no? Entonces, pero los derechos no desaparecen, ¿no? Se restringen, no se hacen polvo. Entonces, puede hacer que la autoridad se exceda en sus funciones, vulnere o amenace derechos de forma extralimitada, más allá de lo que el decreto le ha facultado, se puede interponer estos procesos durante estos regímenes. Muy bien. Bueno, notificaciones no vamos a hablar.
Nos habla de la audiencia única, que ya hemos señalado, ¿no? Que se da en los 4 procesos. En el habeas corpus es muy raro que se produzca la audiencia única, porque el habeas corpus per se es un proceso cautelar. Es un proceso cautelar. Muy bien. No sé si hay preguntas a través del chat. Pueden ir formulándolas para ir absolviéndolas. Esa es mi costumbre, lamentablemente. No, para no dejar nada en el tintero, ¿no? Y creo que no interrumpo, ¿no? Hay otros eventos donde me hacen más preguntas. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacérmelas. De repente tienen algún caso o alguna discrepancia con este humilde servidor. Muy bien, nos habla también el código de la oportunidad de ofrecer pruebas y su valoración. Se presenta con la demanda y con el escrito de contestación de demanda, ¿no? Y son pruebas que no quieren de actuación, ¿no? Porque si requiera de actuación, tendría que interponerse un proceso ordinario con un íter procesal más largo, más amplio. Ahora, también se sabe o resulta válido que sean pruebas de actuación inmediata, propia de la naturaleza de los procesos constitucionales de la libertad, que se instaura para que se restituya de una forma célere, urgente, eficaz y efectiva los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a correr un poquito. Los aspectos, bueno, intereses de decisiones. Medios probatorios, perdón, medios impugnatorios se presentan en estos procesos constitucionales de libertad. El código ha tenido a bien establecerlos de forma más específica y nos dice, por ejemplo, que los medios impugnatorios, con excepción de queja por denegatoria de alguno de ellos, no requieren que se fundamente, es decir, que no se fundamenten los agravios. No, salvo, nos hace una excepción, en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada, ¿no? Si el apelante es la parte demandada. O sea, el demandado, sobre todo, ¿no? Cuando la demanda se declara fundada y la parte demandada cuestiona esa sentencia fundada emitida por el juez constitucional, al momento de interponer su apelación, debe fundamentarla, ¿no? Por escrito. Sin embargo, una vez concedido el recurso de apelación contra sentencia, concedido por el juez constitucional, los actuados se elevan a la sala constitucional del mismo distrito judicial. En esos casos, la parte demandante, perdón, la parte impugnante, apelante, que puede ser demandante o demandada, porque si la demanda es declarada fundada, apelará la parte demandada. Si es improcedente o infundada, apelará a la parte demandante. Entonces, el quien apele en esos casos tendrá que sustentar ante la sala constitucional los agravios, sea por escrito o verbalmente. El plazo para interponer apelación contra sentencias de primera instancia de habeas corpus es de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta sentencia, ¿no? Para ambas partes igual, ¿no? Y en el amparo, habeas y cumplimiento, el plazo es de 3 días hábiles, no de 2, sino 3 días hábiles, igual contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de primera instancia. Ustedes dirán, ¿por qué la diferencia de plazo, profesor? Simplemente porque en el habeas corpus el proceso tiene que ser más célere, pues, ¿no? Porque, repito, está en juego un derecho tan sedental como a la libertad personal y los derechos conexos. Muy bien. El código nos habla de apelación por salto, que sí consiste, que puede ser impugnada una decisión en ejecución de sentencia y conocida, o sea, sentencia poder judicial conocida por el Tribunal Constitucional. Nos habla ya de diversos plazos de apelación que se los dejo porque eso están establecidos en el código. Vamos a ver, nos han hecho una pregunta. Nos dice Juvenal a todos. Doctor, felicitaciones. Buenas noches, felicitaciones por la ponencia. Gracias, gracias, Juvenal. Espero que les guste a todos. Estamos haciéndolo de forma muy didáctica, muy simple, para que pueda ser entendible. Muy bien.
¿En qué procesos constitucionales solicitamos medidas cautelares y cuáles son los requisitos? Bueno, un poco que se nos está adelantando, pero vamos a responder en el transcurso de esta clase. El recurso de agravio constitucional, ¿cuál es ese? Es aquel que se interpone contra las sentencias de segundo grado que declaren infundadas o improcedentes una demanda constitucional referida a los procesos constitucionales de libertad, amparo, habeas corpus, habea data y cumplimiento. Es decir, la sentencia de segundo grado que desestime esta demanda, contra esta se puede interponer el recurso agravio constitucional, que es un medio impugnatorio, y debe ser presentado dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta sentencia de segundo grado. Concedido el recurso de agravio constitucional o denominado RAC, los actuados se elevan al Tribunal Constitucional para que lo conozca o que conozca en última y definitiva instancia esta pretensión constitucional. Recordemos, el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. Si alguna persona natural o jurídica no está conforme con los fallos del Tribunal Constitucional, puede acudir ante la instancia supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. El tribunal interpretó este segundo párrafo del artículo 24 en la sentencia que les mencionaba, ¿no? Que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué nos dice el artículo, el segundo párrafo? En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la falta de convocatoria de vista y el ejercicio de defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional. ¿Qué significa esto? Que antes se entendía con el actual pleno de que todos los casos deberían tener audiencia pública con vista de la causa, donde los abogados que así lo soliciten de ambas partes puedan informar por un lapso de minutos, ¿no? 5 o 10 minutos. El tribunal interpretó el artículo y nos ha dicho, solamente en aquellos casos que declare infundada o el procedente de la demanda, convocaría audiencia pública, vista la causa, para que los abogados puedan informar. Solamente en otros casos. Nada más. En aquellos casos, o sea, es decir, cuando el tribunal va a declarar infundada un proceso, infundada o fundada la demanda, infundada o fundada. Pero si el tribunal declarará improcedente la demanda, no convocará audiencia pública ni a vista de la causa. Yo sé que esto puede seguir causando polémica porque se podrá decir o se podría decir, no lo digo yo, que se estaría recortando el derecho de defensa de las partes. Muy bien. Nos habla también de la elevación de los actuados, la ejecución de sentencia. Esta es una novedad, actuación de sentencia. La sentencia estimatoria, es decir, que declare fundada la demanda en el primer grado, es de actuación inmediata. O sea, el juez constitucional tiene que actuar inmediatamente esta sentencia, cuando es fundada, a favor de la parte demandante, evidentemente. Pero el juez debe ser consciente de que esta decisión de ejecución inmediata no tendrá una situación de irreversibilidad y ocasionará daños desproporcionados a la parte demandada. Muy bien. Nos habla de ejecución de sentencia. Nos decían sobre las medidas cautelares que no le hemos colocado, pero vamos a mencionarlas. En los procesos constitucionales, se puede solicitar medidas cautelares durante su tramitación en primera instancia, en segunda instancia. No hemos visto en el Tribunal Constitucional, pero sí podría, ¿no? Los de habeas corpus, perdón. Amparo, habeas data y cumplimiento, son comunes, ¿no? Sin embargo, en el habeas corpus es muy poco frecuente, es infrecuente, porque decíamos que el proceso de habeas corpus per se es un proceso cautelar. Por ejemplo, un juez constitucional que advierta o se le ponga en conocimiento que una persona ha sido arbitrariamente detenida
si te pone la demanda en su favor. Muy bien. Si te pone la demanda en su favor, el juez saldrá de su escritorio, se constituirá en el lugar de la detención, puede ser una comisaría, se entrevistará con el detenido, revisará los documentos de la detención, si es posible, no es obligatorio, entrevistarse con el jefe de la delegación policial y de verificar que la detención es arbitraria o superó el plazo de 48 horas, ordenará su inmediata salida, ¿no? Entonces, per se, como ustedes pueden ver, el proceso de habeas corpus es un proceso cautelar. Un proceso cautelar. Muy bien. Nos hacen una pregunta. Buenas noches. Cuando la Corte Suprema actúa como segunda instancia y se demora más de un mes para elevar el RAC, al tercer, ¿qué acciones se puede iniciar o advertir y ante qué autoridad de OCMA y cuál sería la base legal pertinente? Bueno, ante el OCMA. Pues, ahí está la respuesta. La base legal, bueno, se puede invocar normas legales o normas constitucionales, ¿no? Ley orgánica del Poder Judicial, y decir, pues, que estos procesos son de tutela de urgencia y no se debe demorar más. ¿Cuál es la órgano? Usted ha dicho el OCMA, ¿no? Porque ODICMA creo que es para, bueno, yo no conozco mucho el sistema de justicia ahí en el interior. Yo trabajo en la Judicatura Constitucional del TC, pero sí entiendo que el OCMA es el que ve casos de la Corte Suprema o las instancias superiores. Muy bien, vamos a señalar rápidamente los procesos constitucionales ya un poco más específicos, algunas novedades, por ejemplo, en el habeas corpus, ¿no? Bueno, en la demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional, que va a ser competente también para conocer el amparo, el habeas data y cumplimiento. Esta es la novedad del código. Antes, con el derogado código, la demanda se interponía ante el juez penal. En Lima era juez penal, recordarán ustedes, para la aplicación del derogado Código de Procedimientos Penales. En provincias donde ya imperaba el nuevo Código Procesal Penal, era el juez de investigación preparatoria, juez unipersonal, etc. Entonces, ahora el código ha establecido que tiene que ser en el habeas corpus, tiene que ponerse la demanda ante el juez constitucional. Pero no cualquier juez constitucional, aquí también vamos a explicar. A ver. Y entiendo que en Lima hay 10 juzgados constitucionales, 3 salas superiores constitucionales. En Arequipa hay un juzgado constitucional integrado por una jueza amiga, muy intuitiva, muy expeditiva ella. Existe en segunda instancia en Arequipa una sala mixta. Y por ahí algunos juzgados, pocos a nivel nacional y salas. El problema es que a 2 años de la implementación del nuevo Código Procesal Constitucional, no hay juzgados y salas constitucionales suficientes. Entonces, el código que ha establecido en una norma transitoria, que mientras tanto, mientras no haya jueces constitucionales, conozca la demanda en el habeas corpus un juez penal, los que hemos señalado. Pero ¿qué juez penal? Del lugar donde se produjo la amenaza o afectación, violación del derecho materia de tutela por el habeas corpus. O del lugar donde se encuentre físicamente el agraviado cuando se trata de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. Y aquí sí marca una diferencia con el derogado Código Procesal Constitucional. Con el derogado había prórroga de la competencia, no sé si ustedes recordarán. Es decir, por ejemplo, una persona es detenida en Tacna y la esposa se encontraba en Lima. Entonces, la esposa podía interponer la demanda en Lima y el juez de Lima admitía trámite la demanda y como había prórroga de la competencia, encargar a su juez homólogo de Tacna para que realice la sumaria investigación, se constituía en lugar de la detención y de verificar la detención arbitraria, ordene la salida inmediata. Ahora ya no funciona eso. La persona detenida en Tacna, la esposa que se encuentra en Lima, tiene que acudir a Tacna, tiene que viajar a Tacna, interponer la demanda ante el juez constitucional de Tacna. Y si no hay juez constitucional en Tacna, juez penal antes mencionado. No hay prórroga de la competencia. Pero ustedes estarán preguntando, profesor, pero si los jueces están prohibidos de rechazar in limine la demanda, ¿cómo pueden declarar improcedencia?
Fácil. Si se interpone erróneamente ante el juez de Lima la demanda por el detenido de Tacna, este juez de Lima simplemente emitirá una resolución de incompetencia. Se declarará incompetente, remitirá los actuados, es decir, la demanda, anexos y esta resolución a la mesa de parte de los juzgados constitucionales de Tacna, para que a su vez le redistribuya al juez constitucional o en su defecto al juez penal correspondiente. Entonces, creo yo que el legislador ha considerado que de esa forma no se busca pues amigo, ¿no? Que te va a admitir la demanda, que y que te podría estimar la demanda. La demanda. Muy bien. ¿Qué hizo una pregunta HIT o HUP? ¿Qué es HIT o HUP? Juzgado de investigación preparatoria o juzgado penal, bueno, cualquier penal, juzgado penal que sea competente. Cualquier juzgado penal, juez de investigación preparatoria. Ojo, si conoce el juez de investigación, el juzgado de investigación preparatoria del lugar donde se produjo la amenaza o violación del derecho, en segunda instancia conocerá la sala penal de apelaciones del mismo distrito judicial. Tacna, ¿no? ¿Quién conocerá, por ejemplo, juez penal? Y en segunda instancia, la sala penal de apelaciones, sala superior penal, del mismo distrito judicial de Tacna. Y conocerá en última y definitiva instancia el Tribunal Constitucional, cuya sede funcional es en Lima, aunque su sede legal es en la hermosa ciudad de Arequipa, para los amigos arequipeños, que nos vemos en el mes de noviembre en el Congreso de Derecho Constitucional, para los que se animen, organizada, si me permiten un cherry, se enfoca por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muy bien. En el habeas corpus, esta sí es una regla que se repite del derogado código, la demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier persona en su favor sin necesidad de poder de representación. Es decir, en el habeas corpus nada más, cualquiera, en el caso del esposo, ¿no? El esposo detenido en Tacna, la esposa en Lima. La esposa acude a Tacna, interpone la demanda ante en Tacna, no es abogada, acude al juez penal, y le proporciona una sucinta relación de los hechos que constará en un acta, que el acta equivaldrá a la demanda. Hemos visto demandas así, en el habeas corpus nada más, ¿no? Entonces, sin necesidad que esta esposa ostente el poder por acta, escritura pública. Solamente interpongo a favor de mi esposo. Tampoco requiere firma de abogado, ella no es abogada, no conoce a ningún abogado en Tacna, entonces puede acudir ella, ¿no? Solamente en el habeas corpus. Esta regla no se aplica en el amparo, habeas y cumplimiento. También la demanda puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no solamente puede actuar como amicus curiae, como perito en materia jurídica, constitucional, sino también como aparte accionante. ¿Recuerdan ustedes que jurista dijo que debería desaparecer el tribunal y la Defensoría del Pueblo cuando en un Estado de Derecho que pretende ser el Estado constitucional de derecho, donde prime la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales, las instituciones tienen que ser fortalecidas, ¿no? ¿Para qué desaparecer instituciones que, buena cuenta, contribuyen al check and balance, al equilibrio de poderes? Imagínense ustedes. No, ¿se acuerdan que es jurista? Si quieren puede poner su nombre en el chat, ¿eh? Yo no lo voy a decir porque después me vaya a querellar este señor. Bueno, la política hace hablar a la gente sandeces, ¿sabes? Además, desconocedores con una ignorancia supina. Y ustedes saben a quién me estoy imaginando. Mejor no digo su nombre. Muy bien. El habeas corpus es el más informal de los procesos, ¿no? Y es imprescriptible la demanda. Muy bien. ¿Qué derechos protege? Lo que se encuentra en el 33, que en su mayoría recoge lo del derogado Código Procesal Constitucional, pero vamos a señalar algunos específicos, no todos, obviamente, por cuestiones de tiempo, ¿no? Y porque están en el código, ¿no? A ver, por ejemplo, ha precisado, ¿no? Bueno, ya se sabe que el habeas corpus tutela pues el derecho a la integridad personal, a hecho no ser sometido a tortura o tratos inhumanos, humillantes, ni ser violentado para tener derechos
se repite lo que dice el Código Derogado. Pero el segundo inciso del artículo 33 nos habla que el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado o obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo. Contra sí mismo. ¿Cómo se fuerza y obliga? Esto sin inclusión, mediante tortura física o psicológica. Bueno, para declarar contra sí mismo, contra cónyuge o conviviente, se incluye conviviente, el conviviente. Según el Código Civil, para los civilistas que están presentes, colegas, no me van a dejar mentir, creo que son 2 años, ¿no? 2 años de convivencia que, digamos, establece derechos maritales. ¿Qué más? Ya lo demás que están allí, solamente destaco los importantes. La detención no puede durar más de 48 horas en caso de detención por flagrante delito. Antes era 24. La policía tiene 48 horas para hacer sus primeras indagaciones o pesquisas. Dentro de ese plazo o el vencimiento de este, poner a disposición de la persona ante la autoridad, no judicial, sino Ministerio Público. ¿Quién es el titular de la acción penal? Es el fiscal instructor, como yo le digo, ¿no? Antes era el juez penal. Ahora, en el nuevo modelo procesal penal, ello es así. Y esto de conformidad con el acápite F, inciso 24, del artículo 2 de la Constitución que fue modificado, ¿eh? Salvo más el término de la distancia, ¿no? ¿Qué otro derecho ha sido precisado en el habeas corpus? El derecho, bueno, a decidir voluntariamente a prestar el servicio militar. Eso lo dijimos, ¿se acuerda? Objeción de conciencia, ¿no? No es obligatorio, al menos en nuestro país. No estamos bajo una amenaza de guerra, ni mucho menos. Bueno, el terrorismo se derrotó hace varios años, hay remanentes. Por ahí ahora la lucha es contra la criminalidad, ¿no? Tenemos que unirnos todos los peruanos, sin distinción alguna. Muy bien. El derecho a no ser detenido por deudas, salvo en el caso de delito de omisión de asistencia familiar. Aquí se precisó, ¿no? Y esto también va a colación con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, detención por deuda incluso, ¿no? El derecho, esta es una novedad del código, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades. La trata es un grave delito, como ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la trata? Es un delito medio para un delito posterior, ¿no? Secuestrar a alguien, sobre todo menores, para fines diversos, ¿no? Por ejemplo, adopciones ilegales, tráfico de órganos o explotación laboral y sexual, etc. Entonces, esta persona está secuestrada y obligada, ¿no? Ahora, aparte de que sea investigado por el Ministerio Público y sea materia de un juzgamiento, aparte de ello, ¿qué pasa con la persona secuestrada realmente? La persona secuestrada, ¿qué hace el juez? Constitucional toma conocimiento. En paralelo a la judicatura penal, puede poner en libertad a estas personas. Y otros derechos, el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial y o desaparición forzada. Guarda colación con el otro, ¿no? El derecho a la verdad de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial, esencialmente casos del Tribunal Constitucional, sentencias Villegas Muche y otro caso, un argentino, ¿no? Tiene que ver con el habeas corpus instructivo. ¿Verdad de qué? De que primero se encuentre a la persona detenida desaparecida con vida o sus restos para darle sepultura, pues esto va a dar tranquilidad a la familia. Segundo, que se investigue y sancione a los responsables de su desaparición y detención. Eso no lo va a hacer la Judicatura Constitucional porque su naturaleza es de ser un proceso serio y urgente, sino por el Ministerio Público, Poder Judicial. Y además que nunca más se repitan los crímenes de lesa humanidad. Combatir al terrorismo, a la delincuencia, no implica violar derechos fundamentales de nadie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto vamos a obviarlo porque estos son... El tribunal básicamente repite el contenido de sentencia fundada, lo que decía el derogado código, dependiendo de la pretensión, ¿no? Por ejemplo, poner en libertad a una persona privada arbitrariamente de ese derecho, caso de Tacna, o que continúe la situación de privación de libertad,
de acuerdo a las posiciones legales aplicables en ese caso, prisión preventiva o sentencia condenatoria en cárceles, pero que cambie las condiciones, ¿no?, del detenido o detenida, ¿no?, que se respete sus derechos básicos. O la que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente. En todo caso sería el Ministerio Público, el rol del legislador. Pero se sobreentiende, se puede interpretar, ¿no?, para que resuelva su situación jurídica o que cese el agravio producido. Muy bien. Vamos a ver ahora el amparo. Ya hemos dicho que el habeas corpus tutela derechos fundamentales de naturaleza, derechos fundamentales referidos a la libertad personal y derechos conexos. Habría que hacer una precisión. Libertad personal es aquellos referidos a que una persona puede ser detenida o arrestada de forma arbitraria. Y libertad, y de hecho con eso son los otros, ¿no?, que hemos visto, por ejemplo, libertad de tránsito, nacionales y extranjeros, a obtener DNI y a todo lo demás. Todo lo que conforma la libertad individual. El amparo, también dijimos, tutela derechos de dimensión cultural, dimensión espiritual, de naturaleza cultural, económica y social. ¿Quién puede interponer la demanda de amparo? El propio legitimado o alguien en su representación, no favora, representación. ¿Y cómo puede ser representado? A través, esto sí, de un poder, por acta o escritura pública. Por ejemplo, las empresas o las personas jurídicas pueden interponer una demanda de amparo a través de su representante legal. ¿Y qué exhibirá el representante legal? Su poder, evidentemente. Muy bien. Entonces aquí nos habla de la representación. No es necesaria la inscripción de la representación. ¿Ah? Muy bien. Aquí existe en el amparo lo que se denomina la procuración oficiosa, es decir, que si una persona no puede comparecer a la lectura constitucional, ya sea porque se encuentre imposibilitada o porque tenga, digamos, o sienta que puede sufrir un atentado contra su libertad individual, o por temor o amenaza u otra causa, no acuda, puede alguien interponer la demanda y esta persona se le llama procurador, sin necesidad de algún poder. Pero en el proceso, antes de que se emita sentencia, esta persona debe, o sea, el agraviado o agraviada debe ratificar al procurador oficios. Y aquí hay una distinción importante que respecto al amparo, ¿no? Perdón, a la habeas corpus, referido a la competencia del juez constitucional. Si bien es competente el mismo juez constitucional, o debería serlo cuando se implementen todos ellos, sin embargo, en el amparo, la demanda se interpone a elección de la parte demandante ante el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho o donde domicilia el afectado, agraviado o agraviada, o donde domicilia el autor de la infracción, es decir, la parte demandada. Esto lo elige la parte demandante. Muy bien. Entonces, repito, en el amparo será competente el juez constitucional del lugar donde se afectó o amenazó el derecho, se puede interpretar así, donde domicilia la parte demandante agraviada o donde domicilia la parte agresora o demandada. ¿No? ¿Cuál es otro detalle? Otro detalle, a ver, pues hemos dicho del juez constitucional, es el competente, y si no hubiese jueces constitucionales, será competente también por la misma disposición transitoria, el juez civil, el lugar señalado, y en segunda instancia será competente la sala civil del mismo distrito judicial, sala superior civil. Muy bien. La demanda de amparo sí tiene un plazo, 60 días hábiles, que corren a partir del día siguiente del día en que se afectó o amenazó el derecho. Es decir, el día de hoy se amenazó o afectó el derecho, la demanda puede ser interpuesta hoy o mañana, y si es de mañana, a partir de mañana, el plazo es de 60 días hábiles para interponer la demanda.
Vencido el plazo, prescribe la acción, por un tema de seguridad jurídica. Sin embargo, existe amparo contra resoluciones judiciales. Y esto vamos a hacer un símil con el habeas corpus contra resoluciones judiciales. A ver, en el habeas corpus contra resoluciones judiciales se interpone para cuestionar, por ejemplo, una sentencia penal en el habeas corpus que restrinja o amenace el derecho a libertad personal o una resolución de prisión preventiva. Pero el requisito es que tenga la condición de firme, es decir, que al interior del proceso penal ordinario se haya apelado y se haya obtenido una resolución superior que confirme la de primera instancia. El habeas corpus se puede dirigir contra la sentencia de primera y segunda instancia, la segunda instancia que confirme la de primera, o contra la de segunda instancia que confirme la de primera, ¿no? Y en el amparo se puede interponer también igual, amparo contra resoluciones judiciales, por ejemplo, contra sentencias penales también, que tengan la condición de firme, contra sentencias civiles emitidas en procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos, previsionales, etc. Tributarios incluso también. Tributarios. ¿Cuál es la condición? Igual, sine qua non, firmeza, es decir, que la parte recurrente haya apelado estas sentencias o resoluciones en el proceso ordinario civil u otro y haya obtenido una sentencia de segunda instancia que la confirme. El amparo puede ser dirigido contra ambas resoluciones o contra la de segunda instancia que confirme la primera. Pero aquí hay una particularidad en el amparo contra resoluciones judiciales y una distinción frente a la habeas corpus. En primer lugar, el plazo. Se interpone dentro del plazo de 30 días hábiles que corre a partir del día siguiente en que se notificó esa sentencia última que confirme la primera. Notifican hoy, tengo 30 días hábiles a partir de mañana para interponer mi demanda de amparo. Esa es la primera diferencia con el habeas corpus. En el habeas corpus no hay plazo para interponer la demanda contra resoluciones judiciales. Y segundo, en el amparo, la demanda no se interpone ante el juez constitucional, es decir, la demanda de amparo contra resoluciones judiciales no se interpone ante el juez constitucional, sino se interpone ante la sala civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, ante la sala constitucional o a la sala civil. Es decir, repito, si una persona pretende cuestionar una sentencia a través de un amparo, denominado amparo contra resoluciones judiciales, por ejemplo, tiene que interponer la demanda ante la sala constitucional o en su defecto la sala civil del mismo distrito judicial al que pertenece el juzgado o sala de mandado. Eso lo considerado el legislador. ¿Y quién será competente en segunda instancia? Estarán preguntándose ustedes. Para conocer este amparo contra resoluciones judiciales, la sala constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Se dan cuenta? En el habeas corpus, ¿quién era competente? Un habeas corpus contra resoluciones judiciales, juez constitucional. Segunda instancia, sala constitucional, mismo distrito judicial. En el amparo, será competente, amparo contra resoluciones judiciales, sala civil del distrito judicial donde se emitió la norma, sala civil o sala constitucional, y en segunda instancia, cuando se interponga recurso de apelación, será competente la sala constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Otra pregunta que ustedes se estarán haciendo. En el caso de amparo contra resoluciones judiciales, si yo quiero interponer mi recurso de agravio constitucional, ¿quién será competente? Será competente, ojo, será competente, o se deberá interponer el RAC, mejor dicho, ante la decisión última emitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Igual, mismo plazo, 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente que se notificó esta resolución de segundo grado, y contra sentencias que declaren infundadas, improcedente demanda de amparo. Concedido el recurso de agravio por parte de la Corte Suprema, se remitirán los actuados al Tribunal Constitucional. En los demás amparos, que no sean resoluciones judiciales, la demanda se interpone ante el juez constitucional. Sin ningún problema. En el amparo, a diferencia del habeas corpus, sí se exige el agotamiento de las vías previas
es decir, primero, agotar los recursos al interior del procedimiento, por ejemplo, administrativo, y el amparo puede ser dirigida contra la resolución última de esa entidad administrativa que afecte o amenace derechos fundamentales. Por ejemplo, y esto se ve mucho en temas tributarios, pues, ¿no? Si interpone una demanda contra la SUNAT, para interponerse una demanda de amparo contra la SUNAT, por ejemplo, o contra el Tribunal Fiscal, en buena cuenta, tiene que agotar los recursos administrativos establecidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, ¿no? General. ¿Cuáles son estos recursos? Reconsideración, apelación y llegarse hasta la última decisión que cause Estado. Contra esa última decisión se puede interponer el amparo. Pero ya hay excepciones al agotamiento de la vía previa. Por ejemplo, no será necesario agotar la vía previa cuando una resolución que no sea la última en la vía administrativa sea ejecutada antes de vencerse el plazo para que sea declarada consentida. Se va ejecutando. Otra excepción para la falta de agotamiento es si que por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable. Por ejemplo, una persona pues de 90 años puede morir, ¿no? Entonces quiere que se restituya su derecho antes de que llegue a la edad límite de edad. O si la vía previa no se encuentra expresamente regulada o no ha sido iniciada de forma innecesaria, ¿no? Por el afectado. O no se resuelve la vía previa en los procesos fijados en su resolución, o sea, se dilata el plazo, ¿no? Entonces, los recursos se dilatan, entonces, no. Si se sigue dilatando la vía administrativa, por parte de la administración, me voy al amparo, porque mi derecho puede tornarse irreparable. Los derechos que tutela el amparo están establecidos en el código, no ha habido muchos cambios en el artículo 44 en relación al derogado Código Procesal Constitucional. Y hemos hablado del plazo, sí, plazo, y a la acumulación, esto vamos a obviar porque para mi entender son necesarios, y la sentencia nos habla de la identificación del demandante, debe tener la identificación de la autoridad, funcionario personal, autora de la violación o amenaza de violación, o la definición precisa de derecho constitucional vulnerado o amenazado, o sea, ¿cuál derecho, no? En virtud, si es que no se invoca incluso en la demanda, en virtud del principio de iura nubi curia, la fundamentación que conduce a la decisión, o sea, la motivación de la sentencia constitucional y la decisión adoptada, ¿no? Declarada fundada o infundada. Si es fundada, e incluso el plazo. Rápidamente vamos a tocar la habeas data y cumplimiento. Hemos hablado cuáles son los derechos que protege, de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa, ¿no? Datos que se encuentran en base de datos. ¿Cuál será el juez competente para conocer el habeas data? El juez constitucional, que conocerá también el habeas corpus, el amparo y el cumplimiento. Pero en el caso del habeas data será pues el juez constitucional, el lugar donde se encuentre la información, el dato, o donde domicilia la parte demandante, es decir, la parte agraviada del afectado, ¿no? Entonces, ¿quién elige al juez? La parte demandante. Igual que en el amparo y en el habeas corpus, no se admitirá prórroga de la competencia. ¿Quién puede interponer la demanda en el habeas data? Puede ser el afectado, tutores o curadores o herederos, ¿no? Incluso puedes interponerla a una persona jurídica de derecho privado y esta lo hará a través de su representante legal o apoderado. ¿Quién puede ser demandado en el habeas data? Cualquier persona jurídica de derecho público o de derecho privado. Es decir, puede emplazarse al titular o responsable o los usuarios de banco de datos, públicos o privados, destinados o no a proveer información. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Bueno, lo establece el artículo 57, y entre ellos, el importante requisito de emplazamiento previo.
Es decir, antes de interponerse la demanda de vías data, se tiene que requerir a la entidad pública o privada que o proporcione información, cuando se trata de derecho de acceso a la información pública, en este caso entidad pública por lo general, o alguna que preste servicio público, o la entidad que está obligada a modificar, a resguardar, a no publicar, o a borrar o a incluir el dato del titular. Entonces, en este caso, será legitimado el titular del derecho nada más, ¿no? Entonces, a estas partes emplazadas se le tiene que cruzar una comunicación previa, sea por conducto notarial o en mesa de partes con acuse de recibo de fecha y hora. La pretensión, si no es atendida dentro de los plazos de 2 y 10 días, y se encuentra dentro del plazo de 10 días, se puede, de 60 días, perdón, se aplica el amparo, de 60 días se puede interponer la demanda. Vencido el plazo de 10 días, y dentro de los 60 días, se debe interponer la demanda porque no se puede declarar la prescripción. Como decía uno de los participantes, sí se puede solicitar medida cautelar, ¿no? Entre ellas, que se inscriba en el registro o banco de datos, que la información cuestionada esté sometida a un proceso constitucional, o que se bloquee o suspenda provisionalmente la difusión del dato o de la información sometida al proceso cuando esta información tenga carácter discriminatorio, falso, inexacto o contenga información sensible o privada. La colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, incautación por parte del juez. Incluso el juez puede solicitar a la parte demandada que le proporcione información, ¿no? Ya sea que se encuentre en soporte electromagnético o física, ¿no? Copias. ¿Quién costeará los gastos del copiado? La parte demandada. Estos son los derechos que protege el procedimiento, y hemos hablado básicamente, el requerimiento judicial, y el último proceso constitucional de la libertad es el cumplimiento. Y aquí, ¿quién puede ser la parte demandante? Cualquiera. Bueno, básicamente el administrado o administrada. Pero ¿quién debe ser obligatoriamente demandado? O sea, ¿quién puede ser obligatoriamente demandado o solo demandado? Un funcionario o autoridad pública renuente. ¿A qué? Renuente a cumplir una norma legal o ejecutar un acto administrativo firme, o renuente también a pronunciarse expresamente cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo ello, ¿no? Yo soy sanmarquino, como ustedes pueden haber visto al principio de mi presentación, y quiero solicitar una copia pues, de mi título profesional de abogado. Se me extravió o se pulverizó. Entonces yo pago los derechos y pago los derechos y presento la solicitud. San Marcos no atiende mi pedido, puede interponer una demanda de cumplimiento para que me entreguen copia de mi título de abogado bajo mi registro. Cosa distinta si hubiera estudiado en la Universidad Católica del Perú. Es una entidad privada. Ahí contra ella no se puede interponer cumplimiento, bajo los mismos supuestos, ¿no? Pérdida de diploma, necesito un duplicado. Tendré que interponer otro tipo de acción, ¿no? Obligación de hacer, obligación de dar, etc. Muy bien, ahorita vamos a ver las preguntas en los minutos finales. No, acá también se tiene que requerir previamente, ¿no? Por conducto notarial o en mesa de partes con acuse de fecha y hora de recibo. Acuse de recibo. ¿Para qué es en ambos casos habeas data y cumplimiento para que se cuente el plazo? Bien. Y hemos dicho, ¿quién puede interponer la demanda? Cualquier persona. Legitimación activa y pasiva tiene que ser necesariamente
funcionario o autoridad renuente a cumplir un mandato al que está obligado. Hay causales de improcedencia. No sé si estamos de tiempo. Nos queda 13 minutos, 10 minutos para las preguntas finales. Por ejemplo, no procede cumplimiento contra resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional ni Jurado Nacional de Elecciones, porque tiene su propio mecanismo de ejecución, ¿no? Ejecución de sentencias, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tiene funciones cuasi jurisdiccionales. Contra el Congreso de la República, para exigir la aprobación o la existencia de una ley, tiene su propio mecanismo político. Para la protección de derechos que pueden ser garantizados a través de la vías data, el amparo y habeas corpus, ¿no? O sea, derechos distintos, ¿no? O cuando para si se pretenda impugnar la validez de un acto administrativo, ¿no? Eso es, digamos, eso es otro proceso ordinario, podría ser, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Puede haber desistimiento de la pretensión? Sí. Contenido de la sentencia fundada, si la sentencia es declarada fundada, se debe establecer la determinación de la obligación incumplida. ¿Y cuál es la que tiene que ser cumplida por el funcionario o servidor renuente? La orden de descripción precisa de la conducta a cumplirse por parte de estos funcionarios, el plazo peritorio para el cumplimiento del resuelto que no podrá exceder de 10 días. Dice, si declara fundada la demanda, se le indica al funcionario que tiene plazo máximo de 10 días. La orden de la autoridad funcionaria competente de iniciar la investigación del caso para efecto de determinar responsabilidades penales o disciplinarias cuando la conducta del demandado así lo exija. Ejecución de sentencias se ejecutará conforme lo previsto en el artículo 27, ¿no? Decíamos que en los procesos de acción popular, inconstitucionalidad y competencial no hay mayores cambios. Rápidamente, la acción popular se interpone para que se derogue o expulse del ordenamiento jurídico una norma de tercer nivel, ¿no? Una norma infralegal, es decir, como una resolución o un reglamento, una resolución de carácter administrativo que contravenga la Constitución y la norma infraconstitucional que está por encima, ¿no? A ver, expliquemos. Constitución, norma infraconstitucional segundo nivel, que es una ley o norma con rango de ley, y tercer nivel, norma infralegal, que es una resolución administrativa o un reglamento. Entonces, la acción popular se interpone contra las del tercer nivel, contra normas infralegales, cuando contravenga la Constitución y las normas infraconstitucionales y su implicación vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales. El proceso de inconstitucionalidad sirve para solicitarse la expulsión o derogación de una norma infraconstitucional, como una ley o norma con rango de ley, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional y mención, ¿no? Cuando esta norma infraconstitucional contravenga la Constitución, con su implicación, vulnere o amenace derechos fundamentales, y procesos competenciales, cuando existen competencias entre dos entidades del Estado, ¿no? Competencias, o sea, se atribuyan competencias y su ley orgánica o la Constitución no se establece claramente, ¿no? Por ejemplo, competencias entre el gobierno regional y una alcaldía provincial. Entonces, una de ellas dice, a mí me corresponde determinadas competencias, por ejemplo, tributarias, y la otra dice, no es a mí. Entonces, ¿quién resolverá ese conflicto? El Tribunal Constitucional. O conflictos negativos, ¿no? La primera dice, a mí no me corresponde esta competencia, y la segunda tampoco no, como el juego del gran bonetón. Entonces, la demanda de acción popular se interpone, hemos dicho, ante la sala constitucional o sala civil del distrito donde se emitió la norma, o del IP. Conoce en segunda instancia, cuando se apele, o si te ponga, o cuando haya consulta, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Dijimos, acción popular es el proceso que jamás va a llegar al Tribunal Constitucional. Inconstitucionalidad y competencial conocerá en única y exclusiva instancia el Tribunal Constitucional, ¿no? Estos son, digamos, la tramitación para el proceso constitucional de libertad. Según nuestro sistema compartido de justicia constitucional, conoce el Poder Judicial, habeas corpus, amparo, habeas de cumplimiento, y conocerá el Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia, hemos dicho, cuando se interponga el RAC contra las sentencias de segundo grado que declaren infundadas o improcedentes de demanda. Plazo 10 días hábiles.
los procesos de inconstitucionalidad competencial conocerá de forma exclusiva y en única y definitiva instancia el Tribunal Constitucional, Acción Popular, el Poder Judicial. Preguntas, creo que uno de los colegas alzó la mano. No sé si le hace su pregunta, colega. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por esta apretadísima visión del código, pero creo que es una pincelada importante que dé inicio, digamos, a conocer más, ¿no? Gracias, Cefocat. Gracias por la invitación a este importante diplomado sobre derechos humanos, derecho constitucional y procesal constitucional. ¿Se tienen preguntas, coleguitas? Que les dejo mis datos. Bueno, mi correo ha variado, ¿no? sevillagalvezguillermo@gmail.com. Este correo ya no está desactivado por el momento. En Facebook me ubican como Guillermo Sevilla, ni también ni se ve. Hay una pregunta en estos minutos finales. Dice, Juvenal, doctor muy reconocido por su ponencia, doctor, ¿cuál es el plazo para plantear la demanda de habeas data y cumplimiento, por favor? El plazo para interponer es, primero, hay que cursar carta notarial. Se tiene plazo 60 días hábiles luego de ello. O sea, por ejemplo, en el habeas data, si no se da respuesta dentro del plazo de 2 y 5 días, dependiendo, se tiene a partir de la carta notarial, a partir del día siguiente, 60 días hábiles para interponer la demanda, si no puede declarar improcedente. En el cumplimiento, igual 60 días hábiles que corren a partir del día siguiente en que se notificó esta carta notarial o escrito en mesa de partes, con respuesta positiva o respuesta negativa. Ojo, las pretensiones contenidas en la demanda deben ser la misma que son o similares a las que están señaladas en la carta notarial. Muy bien, sí, adelante, Moisés. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta, no me quedó bien claro respecto a la demanda de acción de amparo, respecto al plazo para interponerlo. Usted indicó que no importa de 50 años, algo así. Lo que yo quisiera consultarle es en cuanto a una resolución, habeas corpus contra resoluciones judiciales, que se haya agotado la vía ordinaria hasta la Corte Suprema, que hay una sentencia consentida y ejecutoriada. El plazo para interponer frente a esta resolución consentida aún persistiría o sería demanda de habeas corpus o otro tipo de demanda, doctor. Sí, habría que hacer, a ver, doctor, en el habeas corpus no hay plazo. No hay plazo para el habeas corpus. Ningún plazo. Puede suceder 50 años. En el habeas corpus, ¿ya? No sé si me entienden. Me dejo entender. En el amparo sí hay un plazo. En el amparo hay un plazo. Cuando es un amparo contra resoluciones judiciales, el plazo es 30 días hábiles que corren a partir del día siguiente que se notificó la resolución, la última resolución. Por ejemplo, quiero cuestionar a través de un amparo una resolución suprema, me notifican hoy, tengo a partir de mañana 30 días hábiles, solamente en el amparo. 60 días hábiles en otro tipo de afectaciones. No sé si quedó claro este punto, doctor. Sí, correcto, doctor, correcto. Ya. Gracias. Muy bien, gracias por las preguntas porque nos permiten hacer las previsiones. Repito, en el amparo, en el habeas corpus, el único proceso constitucional que no hay plazo, la afectación puede haber sucedido hace 100 años. Una detención, desaparición de alguna persona, por ejemplo, con la lucha contra el terrorismo, la demanda puede ser interpuesta dentro de 100 años, no hay problema. En el amparo, por ejemplo, en el caso de una afectación de ese tipo, el plazo es 60 días hábiles. Cuando es amparo contra resoluciones judiciales, el plazo es 30 días hábiles, no 60, 30 días hábiles, que corren a partir del día siguiente en que se notificó. No sé si quedó claro para todos el plazo. El amparo, en el habeas data, plazo es, igual se aplica el amparo 60 días hábiles, que corren a partir de la carta notarial, en cumplimiento también 60 días hábiles que corren a partir del día siguiente de cursar la carta notarial. No sé si quedó, me pueden poner en el chat si quedó claro el plazo para todos. ¿Qué pasa si se interpone fuera de plazo? Extemporáneamente, la demanda será declarada improcedente por haber operado la prescripción. Prescripción igual que la de naturaleza civil. No sé si podrían ponerme, por ejemplo, en sus comentarios si quedó claro el tema de los plazos, por favor.
¿Sí? ¿O alguna otra pregunta, colegas? Ah, quedó claro, nos dice. Gracias, Liz y Heraldo, Adrián Sen. Muy bien. ¿Lo demás? ¿Para todos los demás claros? Sé que hemos corrido un poquito el último, pero mejor les voy a hacer las precisiones al último. ¿Se preguntas finales, colegas, en estos minutos? ¿Quedó claro todo el tema en esta apretada clase? ¿Preguntas, colegas? Nos quedan 3 minutitos. Así que ya saben, amparo, el plazo es 30 días hábiles cuando se trata de amparo contra resoluciones judiciales que corren a partir del día siguiente de la notificación de esa resolución. Tiene que ser resolución firme y 60 días cualquier otra afectación. En el habeas corpus no hay plazo ni para la cuestión de resolución judicial ni cualquier otra afectación. En el habeas corpus no hay plazo. Es imprescriptible la acción. En el habeas data, plazo es máximo dentro de los 60 días hábiles, previa carta notarial o escrito en mesa de partes, cumplimiento igual 60 días hábiles, previa carta notarial o escrito en mesa de partes, donde figure fecha de recepción, ¿no? Fecha y hora de recepción. Entonces, preguntas, colegas, finales, la última preguntita. ¿Quedó todo claro para todos ustedes? Felicitaciones por capacitarse, ¿eh? Tenemos que ser cada día mejores abogados y abogadas, abogadas y abogados, para servir mejor a nuestros clientes, contribuir a un mejor servicio de justicia y contribuir a la paz de nuestro país que tanto lo necesita, asolados por una nueva criminalidad. Bueno, creo que eso sería todo. Muy reconocidos a CEFOCAP. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, señor. Bueno, la última pregunta. HC, aún que el sentenciado ya haya sido cumplido sentencia, si el sentenciado cumplió sentencia, ahí se produce la sustracción de la materia, ¿no? Ya se cumplió la sustracción de la materia. No hay nada que, no hay ningún, o sea, interponer habeas corpus contra resolución judicial firme, cuando el sentenciado cumplió sentencia, cumplió la condena, ya se produjo la irreparabilidad del derecho, ya no hay nada que restituir. Ya no hay nada que restituir. Cumplió la sentencia, cumplió la condena, efectiva o suspendida, ya no hay nada que hacer ahí. Gracias, Moisés. Zulca. Muy bien. Gracias, Focat. Gracias, señor presentador. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad.